Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 189. Capítulo 188. No sabía de qué calidad era el anillo en el dedo de Yang Xian, pero su efecto fue muy útil en este momento. El anillo se iluminó e inmediatamente formó una técnica de hechizo protector. Dos luces verdes volaron. Uno de ellos chocó con el rayo de lucha Oxy, mientras que el otro chocó con la lanza de hueso de Ai Changsen. Tan pronto como se tocaron, las cuatro fuerzas desaparecieron al mismo tiempo. Yang Xian, que todavía estaba en un estado de confusión en este momento, se despertó de repente. Cuando Yang Xian vio que Lucha Oxy y Ai Changsen aparecieron repentinamente frente a él, estaba tan asustado que se orinó en los pantalones. No seguí corriendo hacia el norte y casi pierdo a los dos tipos que me perseguían. ¿Cómo estos dos saltaron directamente a su cara en un abrir y cerrar de ojos? Todos estaban asustados tontos. Sin embargo, cuando sintió el ligero calor en su dedo, se horrorizó. ¿Cómo podría no entender que había caído en algún tipo de técnica hechizante? Sintió un miedo persistente. Si no tuviera un tesoro tan salvavidas, todo habría terminado. A pesar de que había logrado escapar, su corazón se hundió hasta el fondo cuando vio a los dos recién llegados. Ai Changsen fue uno de los pilares de la familia Ai. Antes de que Li Yanlin creciera, era el cultivador más valioso de la familia Ai. Tenía una sola raíz espiritual. Sin embargo, su única raíz espiritual no era como las raíces espirituales comunes de relámpago, hielo o viento, que eran bastante buenas. Su raíz espiritual era la raíz espiritual ósea. La razón por la que lo llamó así fue porque cuando su poder espiritual surtió efecto, parecería huesos, pero era extremadamente duro. Incluso podría usar su poder espiritual para formar criaturas espirituales en forma de huesos para ayudarlo en la batalla. Sin embargo, también se había encontrado con algunos problemas que eran difíciles de resolver. La raíz del espíritu del hueso era bastante fuerte, pero no tan fuerte como la raíz del espíritu del vacío. Sin embargo, esta raíz espiritual era muy rara. Incluso la gran secta Qingfen no tenía un método de cultivo tan raro. Estaba enfrentando el mismo problema que Lu Mingchao. Cuando su fuerza no era lo suficientemente fuerte y su investigación sobre el camino del cultivo no era tan profunda, le era imposible desarrollar su propio método de cultivo. Solo podía arreglárselas con algunos métodos de cultivo de todos los atributos y practicarlos primero. Más tarde, cuando llegó a la etapa de construcción de cimientos, comenzó a incursionar en esta área y poco a poco logró algunos logros. Su camino de mejora fue similar al de Mingchao. Primero, desarrollaría algunos movimientos para profundizar su comprensión de la raíz espiritual ósea. Luego, aplicaría ingeniería inversa a la técnica de cultivo. Anuncios de Put Future. Después de haber creado una técnica de cultivo de alto grado para raíces espirituales óseas, avanzó a la etapa inicial de iluminación. Sin embargo, en términos de comprensión y creatividad, su nivel también podría ser el mismo. Como no podía desarrollar una técnica de cultivo de grado maravilloso, solo podía continuar usando una técnica de cultivo de todos los atributos de grado maravilloso para cultivar. Sin embargo, si no pudiera desarrollar el método de cultivo más adecuado para él, la esperanza de avanzar al reino del núcleo dorado se volvería muy escasa. Aún así, la ventaja de tener una sola raíz espiritual todavía estaba ahí, y su velocidad de cultivo aún era muy rápida entre sus compañeros. Sin embargo, cuando estaba respondiendo a la llamada de la secta para cazar a un grupo de bestias demoníacas, resultó gravemente herido y tuvo que recuperarse durante muchos años. Una vez que se interrumpiera el impulso, sería demasiado difícil continuar. Ai Changsen estaba solo en la etapa intermedia de la etapa de iluminación inicial. Si quería llegar más lejos, probablemente tendría que soportar algunos días difíciles. Por supuesto, sería un asunto diferente si se encontrara con algún encuentro fortuito o una oportunidad especial. Yang Xian no pudo ganar contra Ai Changsen. Por otro lado, Lu Chaoxi parecía estar al mismo nivel que él. Sin embargo, su técnica de rayos era bastante autoritaria cuando estaba peleando. Yang Xian no estaba seguro de poder derrotar a ninguno de los dos en una pelea 1 a 1. Esto fue muy incómodo. Era imposible luchar. Solo podía tratar de usar su mejor lengua para tratar de cambiar la situación. Sin embargo, las dos personas frente a él no le dieron oportunidad de hablar. Ni siquiera dijeron una palabra y siguieron peleando. El anillo en su mano se activó 2 veces, bloqueando 2 ataques fatales antes de finalmente romperse. Apretando los dientes, Yang Xian sabía que no había vuelta atrás. Solo podía hacer todo lo posible.
Invocó una espada de magia verde, que contenía una fuerza vital extremadamente fuerte. Ai Changsheng finalmente pronunció su primera oración. El Mu Shentian que se perdió hace 15 años está en tus manos. Yang Xian, ¿realmente te atreviste a hacer tal cosa? Estás terminado. Esta espada era una espada mágica muy famosa en la secta Qingfen. Estaba en el 4.º nivel, pero después de un tratamiento especial, también podría ser utilizado por cultivadores de iluminación inicial, pero el poder sería mucho menor que el de los cultivadores de núcleo dorado. Sin embargo, el hecho de que un artefacto místico de 4.º rango pudiera ser controlado por un cultivador de iluminación inicial ya era un efecto muy mágico. Esto hizo que el valor de la espada fuera aún más caro que un artefacto místico ordinario de 4.º rango. Se suponía que esta espada era una espada mágica otorgada a discípulos importantes por la secta. Tenía 3 propietarios, 2 de los cuales eventualmente se convirtieron en el líder de la secta, y el taoísta Compton fue uno de ellos. Después de que Compton se convirtiera en el maestro de la secta, rara vez usaba esta espada. De acuerdo con la práctica habitual, colocaría esta espada en el tesoro de la secta y luego esperaría a una persona adecuada antes de dársela. Anuncios de Put Future. Hace 15 años, durante un viaje comercial al sur de Usen Merchant House, se sacó esta espada y se usó como exhibición. Sin embargo, en el camino de regreso, fueron atacados por poderosos cultivadores. Por supuesto, la secta se había vengado, pero Mu Shentian estaba perdida. Ahora que la espada estaba en manos de Yang Xian, probablemente no era una historia gloriosa. Te sorprenderás aún más. Gritó Yang Xian. Ya estaba lleno de intenciones asesinas. Si no fuera un momento crítico, nunca habría sacado esta espada. Sin embargo, no tuvo más remedio que sacar a Mu Shentian. Sin embargo, dado que esta espada había sido desenvainada, era necesario matar. De lo contrario, si los dejaba correr y se exponía el asunto de Mu Shentian, sería castigado aún más severamente que enviar personas a atacar el bote de aire de la familia Gongsun. Sería asesinado directamente. Con un corte de la espada larga, la lanza de hueso que Ai Changsheng había convocado antes se cortó por la mitad en el aire. La escritura de la espada Azure Dipper. Lu Chaoxi leyó suavemente el nombre de la técnica de la espada. Por supuesto, Yang Xian estaba calificado para practicar esta técnica. Además, parecía que su dominio de esta técnica no era malo entre los cultivadores de la iluminación inicial. Con la técnica de espada de grado trascendente y Mu Shentian, una espada mágica de 4.º rango, Yang Xian instantáneamente cambió la situación y ganó la partida. El asunto de hoy será difícil de resolver. Hermano Lu, dijo Ai Changsheng. Tenemos que ir a por todas. Después de advertirle, no se contuvo. Los 2 brazaletes negros en sus muñecas de repente se iluminaron con una luz gris negra. Una gran cantidad de energía espiritual fue liberada de los 2 brazaletes y se entrelazó en el aire, formando algo que parecía polvo de hueso. La expresión de Yang Xian cambió. Se pellizcó los dedos de la espada. Mu Shentian dejó escapar un grito claro y cortó a Ai Changsheng. Sin embargo, era obvio que sus compañeros de equipo estaban usando sus movimientos definitivos. Lu Chaoxi sabía cómo cooperar. Black Lightning brilló en Black Thunder cuando chocó con Mu Shentian. Wu Lei salió volando instantáneamente. Voy a escribir 4 capítulos más hoy. Un capítulo para compensar lo de ayer, todavía quedaban 3 capítulos. 190 capítulo 189, nuevo rico estilo de lucha. Más de la mitad del rayo negro que se envió volando desapareció en un instante. El arma mágica estaba conectada al corazón. Cuando Wu Lei resultó gravemente herido, el corazón de Lu Chaoxi tembló. Este poder había superado por completo sus expectativas. Sin embargo, pase lo que pase, la obstrucción de Wu Lei todavía tuvo algún efecto. Después de enviar a volar a Wu Lei, Mu Shentian también se recuperó y se dio la vuelta por un momento antes de atacar nuevamente a Ai Changsheng. Sin embargo, Lu Chaoxi no dejaría que la otra parte tuviera éxito tan fácilmente. La espada voladora no pudo manejarlo, pero la persona no pudo ser golpeada. Suprimiendo las ganas de vomitar, ni siquiera tuvo tiempo de controlar el Black Lightning que caía. Lanzó 2 maldiciones de rayos Yan, las activó y las golpeó en Yang Xian. 2 rayos dorados se clavaron en Yang Xian y lo golpearon desde arriba. El rayo dorado era muy feroz y su poder excedía con creces el de cuando Lu Chaoxi estaba solo en la etapa de establecimiento de la fundación. Sin embargo, no se consideró un movimiento asesino de la etapa de iluminación inicial después de todo. Yang Xian levantó la mano y el otro anillo en su mano, que estaba incrustado con una gema blanca y púrpura, brilló intensamente. Su figura se volvió ilusoria en un instante.
El rayo dorado lo golpeó con fuerza, pero lo atravesó sin causarle ningún daño. ¿Por qué hay tantos artículos maravillosos? Lu Chaoxi escupió. Estoy vomitando. Olvídate de Mu Shentian y el anillo que salvó la vida de Yang Xian cuando él y Ai Changsheng unieron fuerzas para atacarlo. Pero ahora, había otro. La empresa comercial Usen pertenecía a la secta Qingfen, no a Yang Xian. ¿Por qué tenía tantos buenos equipos? Este tipo era codicioso. Mientras Mu Shentian esquivaba la maldición del rayo Yang de Lu Chaoxi, continuó cortando a Ai Changsheng. Sin embargo, después de ser detenido una vez, el aura de Mu Shentian no era tan fuerte como antes. La espada mágica voladora atravesó el poder espiritual gris-negro que rodeaba a Ai Changsheng. No parecía que Mu Shentian fuera tan poderoso como para penetrar su defensa. Parecía más como si Ai Changsheng hubiera liberado deliberadamente su poder espiritual y dejado pasar la espada. Anuncios de Put Future. Efectivamente, justo cuando la espada mágica estaba a punto de tocar su cuerpo, el cuerpo de Ai Changsheng se expandió repentinamente. Bajo el movimiento de su carne y sangre, apareció una capa de huesos a su alrededor. Este proceso fue muy rápido, pero si se ralentizaba, parecía que se estaba volviendo loco. Como cultivador con raíces espirituales óseas, Ai Changsheng usó su poder espiritual para formar directamente huesos blancos, que era su hechizo. Todo su cuerpo, incluidos sus huesos, eran las armas y la defensa más fuertes que tenía. Los huesos expuestos eran como una armadura esquelética. Tomó un corte de Mu Shentian. La exquisita técnica de control de la espada de la escritura de la espada Azure Dipper, así como el ki de la espada Azure que produjo, además del poder de un elemento mágico de cuarto nivel, fue extremadamente feroz. Usar su propia armadura de hueso era el método defensivo más fuerte de Ai Changsheng, pero bajo el poder de esta espada, su armadura de hueso todavía estaba cortada con una profunda marca de espada y había serias grietas a lo largo del borde. Pero, afortunadamente, la propia fuerza de Yang Xian ya estaba allí. Un cultivador de iluminación inicial de segundo nivel contra un cultivador de iluminación inicial de quinto nivel. Incluso si tuviera técnicas de espada más sobresalientes y espadas mágicas de cuarto nivel, no podría matar a Ai Changsheng, que había activado su técnica defensiva más fuerte, con un solo golpe. Él había resistido esta espada. Al mismo tiempo, a través de los dos artefactos mágicos de hueso en sus muñecas, Ai Changsheng también mostró sus movimientos. En las dos nubes de niebla gris-negra, se crearon los esqueletos hechos del espíritu Ki. Eran dos monstruos esqueléticos que tenían casi 6 metros de altura. De cintura para abajo, fue ki espiritual gris puro lo que lo llevó a volar. La parte superior del cuerpo era un esqueleto que no era humano. Tenía un cráneo, costillas y un esternón. Sin embargo, el brazo que se extendía desde el hombro era un enorme cuchillo de hueso. En el momento en que aparecieron los dos esqueletos, la niebla de color negro grisáceo en la mitad inferior de sus cuerpos comenzó a surgir. Cargó sus cuerpos y dibujó un arco de izquierda a derecha mientras volaban hacia Yang Xian. La velocidad del gigante esquelético no era más lenta que la velocidad de una herramienta mágica voladora. El rostro de Yang Xian se volvió sombrío. Retiró su mano derecha y Mu Shentian, que volaba frente a él, lo persiguió de inmediato. Ai Changsheng abrió la boca y exhaló una bocanada de aire gris en un intento de atar la espada, pero falló. A pesar de que el nivel de cultivo de Yang Xian estaba solo en ese nivel, debe haber hecho un gran esfuerzo en la escritura de la espada Azure Fénix. Como tal, su cultivo en esta técnica de la espada suprema fue mucho más sobresaliente que el cultivador de iluminación inicial promedio en la secta promedio. Además, su propia raíz espiritual de atributo madera también era muy compatible con el manual de la espada Azure Dipper. Bajo su control, Mu Shentian esquivó hábilmente el enredo y volvió a ayudar sin disminuir la velocidad. Luego cortó a un gigante esquelético por detrás. El gigante esquelético fue inmediatamente cortado por la mitad por la luz verde. Por otro lado, cargó hacia adelante desde un lado. Los dos enormes cuchillos de hueso formaron un par de tijeras y fueron a por la cabeza de Yang Xian. Yang Xian empujó su mano derecha hacia adelante. El guante marrón que llevaba puesto de repente estalló con una fuerte onda de choque y empujó al gigante esquelético. Silbido. Ai Changsheng no pudo evitar decir: Yang Xian. ¿Cuánto tomó de la Cámara de Comercio? Te lo diré cuando estés muerto. Anuncios de Put Future. No se puede culpar a Ai Changsheng ni Lu Chaoxi por quejarse. Este Yang Xian realmente jugó como un nuevo rico. Era normal que los cultivadores ordinarios de la iluminación inicial tuvieran algunos artefactos mágicos y artículos raros.
Aquellos con un estatus social más alto también podrían preparar uno o dos buenos artículos que podrían salvarles la vida en momentos críticos. Sin embargo, este Yan Xian tenía demasiado. El estilo rico. Y todas eran cosas muy buenas. Sin embargo, dado que ambos lados ya habían comenzado a luchar, no había razón para detenerse. Lucha Oxy, que acababa de recordar el relámpago negro, abrió los brazos y de repente los juntó frente a su pecho. 9 talismanes de rayos Yang salieron volando de sus mangas y se convirtieron en 9 destellos de luz que volaron hacia Yang Xian. El movimiento más fuerte de Lucha Oxy provino del hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina. Sin embargo, eso no significaba que no tuviera otros métodos además del hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina. La técnica ante él no tenía nada que ver con el hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina. Era una técnica que él mismo había creado. A través de su logro bastante decente en talismanes y combinado con el encantamiento de rayos Yang, se le ocurrió este territorio de 9 rayos Yang. Yan Xian había visto la maldición del rayo Yang antes, y ahora que había 9, tenía que tener más cuidado. Llevaba el anillo con la gema blanca y morada. Estaba listo para ser activado. Se encendió de nuevo y estaba listo para evitar el ataque al volverse al vacío cuando cayó el rayo. Sin embargo, estos 9 talismanes de rayos no lo atacaron directamente. En cambio, volaron en 9 direcciones diferentes y lo rodearon. El corazón de Yan Xian dio un vuelco. Tenía un sentimiento siniestro. La nube blanca que lo transportaba en el aire inmediatamente rodó y se lo llevó. No importa lo que fuera, no fue un problema salir primero del cerco. Sin embargo, todavía había Ai Changsheng. Cuando Ai Changsheng vio que Lucha Oxy tenía un nuevo truco bajo la manga, rápidamente instó al gigante esquelético restante que acababa de ser enviado volando a cargar hacia adelante nuevamente. Al mismo tiempo, levantó la mano e invocó varias lanzas de hueso. Les disparó a Yan Xian. Yan Xian se vio obligado a llegar al punto en que no pudo retirarse a tiempo. En este momento, los 9 talismanes de rayos brillaron al mismo tiempo. 191 ki demoníaco. Los 9 talismanes de rayos brillaron juntos y apareció un rayo dorado. Sin embargo, esta vez, los 9 talismanes de rayos Yan no liberaron toda su energía a la vez. En cambio, continuaron liberando electricidad bajo el control de Lucha Oxy. Los 9 talismanes de rayos Yang eran como 9 nodos, resonando entre sí desde la distancia. Los arcos eléctricos saltaban constantemente entre estos 9 nodos y, de repente, estos rayos dorados se entrelazaron entre sí para formar una densa red de rayos. Este fue el proceso de pensamiento de Lucha Oxy. Si un ataque de una sola vez no fuera suficiente, sería fácilmente esquivado por varios medios, y sería un desperdicio si fallara. En ese caso, también podría usar un ataque continuo de amplio alcance. Además, esta técnica de hechizo tenía un efecto restrictivo. Estos arcos eléctricos tendrían efectos similares al encarcelamiento y la parálisis. Yan Xian, quien previamente fue retenido por el gigante esquelético de Ai Changsheng, no pudo escapar a tiempo y quedó atrapado dentro. En el momento en que apareció el arco eléctrico, abrió una barrera defensiva. Sin embargo, en esta red eléctrica, incluso si tuviera una herramienta mágica defensiva para ayudarlo a bloquear el daño, el efecto paralizante no podría golpearlo. Sin embargo, cuando quiso escapar, descubrió que el flujo de su poder espiritual sería perturbado por el arco eléctrico tan pronto como saliera del alcance de su cuerpo. Esto hizo que su velocidad de movimiento fuera tan rápida como la de una tortuga. Entonces, Yan Xian se dio cuenta de algo aún más serio. El territorio de 9 rayos Yan que lo había encerrado en realidad podría moverse. Con gran dificultad, controló la nube en la que estaba parado y llevó su cuerpo a cierta distancia. El territorio de 9 rayos Yan se movió junto con él y lo mantuvo en el centro de la red eléctrica. Esta fue una gran oportunidad, y Ai Changsheng no la perdería. El poder espiritual gris-negro se activó nuevamente y se abalanzó directamente sobre Yan Xian. El ki espiritual de las raíces espirituales óseas no causó ningún daño directo a Yan Xian. En cambio, formó una jaula hecha de huesos a su alrededor. Los arcos eléctricos se dispararon hacia Yan Xian desde los huecos en la cerca. Al mismo tiempo, Ai Changsheng también arrojó lanzas de hueso una tras otra, apuñalándolo. El gigante esquelético de antes también se abalanzó hacia adelante. Todo su cuerpo estaba integrado en la prisión esquelética y, como un fantasma, podía aparecer desde cualquier parte de la prisión esquelética en cualquier momento y atacar a Yan Xian. Yan Xian estaba en una situación desesperada. No podía correr ni moverse, así que solo podía quedarse donde estaba y recibir la paliza.
No importa cuántas herramientas mágicas tuviera, no importa cuán poderosas fueran, aún lo necesitarían para que les proporcionara poder. Si pudo soportarlo por un tiempo, ¿cómo podría resistirlo toda la vida? Sin embargo, su Mu Shen todavía estaba afuera. Sin embargo, la restricción e interferencia del poder espiritual del territorio de 9 rayos Yan tuvo un gran impacto en el control de Mu Shen por parte de Yang Xian. Anuncios de Put Future. Mu Shen todavía amenazaba a Lu Chaoxi. Trató de atacar a Lu Chaoxi 2 veces, pero tanto su velocidad como su poder se habían reducido considerablemente. Lu Chaoxi ni siquiera intentó esquivar. Activó su equipo mágico defensivo de nivel 3, la armadura protectora del espíritu dorado. 2 cortes no habían podido atravesar esta armadura defensiva. Además, cuando Mu Shen atacó a Lu Chaoxi, Ai Changsheng se volvería más feroz en el otro lado. Yang Xian parecía estar al final de su ingenio. Sin embargo, solo lo parecía. Todavía tenía otra arma asesina. Bloqueados por la luz eléctrica y la prisión de esqueletos, Lu Wei y Yang Xian no podían ver lo que estaba pasando adentro. Yang Xian sacó una perla negra de su bolsa de almacenamiento y la aplastó con una expresión de dolor. Un punto negro apareció de repente en la prisión de esqueletos y un gran poder comenzó a surgir. Además, Lu Chaoxi y Ai Changsheng pudieron sentir que este poder no parecía tener un origen verdadero. Parecía más como ki demoníaco denso. ¿Un objeto de cultivador diabólico? Las 2 personas afuera intercambiaron miradas. La secta ortodoxa de las maravillas siempre había mantenido una actitud de represión absoluta hacia los cultivadores demoníacos durante todo el año. Los destruirían cada vez que los vieran, y sus métodos no eran suaves en absoluto. Sin embargo, el desarrollo de cultivadores demoníacos era demasiado difícil de evitar. Como un virus, podían propagarse por duplicación y tenían una fuerte capacidad latente. Tampoco necesitaban tanto las venas espirituales. Estos cultivadores cuyas almas habían sido devoradas por el abismo durante mucho tiempo conservaron su sabiduría pasada y estaban profundamente ocultas. Sin embargo, una vez que explotaran, saldría una gran cantidad de ellos. Los métodos de los cultivadores del diablo eran extraños y difíciles de evitar. Lu y Ai no pudieron decir cuál fue el efecto de la luz negra que apareció en la mano de Yang Xian. Pero sin importar cuál fuera el efecto, solo tenía que evitar que lo liberaran. Los 2 usaron toda su fuerza al mismo tiempo. Lu Chaoxi, que había invocado a Wu Lei, atacó con todas sus fuerzas. Lentamente enderezó a Black Thunder y tiró de la empuñadura de la espada detrás de su oreja. Diminutos relámpagos negros brotaron del cuerpo de Black Thunder. El sonido chisporroteante de la electricidad creció de pequeño a grande hasta que se volvió agudo y penetrante. Al mismo tiempo, nubes oscuras llenaron el cielo y un destello de luz azul se asomó a través de las nubes. Un sonido sordo vino desde adentro, y una aterradora sensación de opresión llegó débilmente. Un dragón relámpago azul celeste descendió y aterrizó en la espada mágica de tono negro en la mano de Lu Chaoxi. Fue completamente devorado por la espada mágica. Ir. Lu Chaoxi gritó suavemente, y el relámpago negro salió disparado. Los 9 talismanes de rayos ya no se entrelazan con la red de rayos. En el momento en que el relámpago negro atravesó, todo el rayo dorado fue atraído y conectado. Anuncios de Put Future. En un instante, todos los Thunderbolts que acababan de ser devorados por la espada mágica estallaron. Los rayos dorados, negros y azules se entrelazaron y expandieron rápidamente. El rayo de 3 colores envolvió al relámpago negro, tan brillante que era imposible abrir los ojos. Este fue el corte de espada de rayo celestial profundo. Se originó a partir del hechizo verdadero que controla el rayo de la espada divina. Era la técnica explosiva de un solo objetivo más poderosa que Lu Chaoxi había dominado. Por otro lado, Ai Changsheng se había convertido en silencio en una nube de niebla gris-negra y siguió de cerca a Wu Lei. Para cooperar con el ataque de Lu Chaoxi, se retiró en silencio. El gigante esquelético que se había integrado en él también se convirtió en una corriente de poder espiritual gris y fue empujado a un lado. Luego, cuando Wu Lei cortó a Yang Xian, fluyó hacia Ai Changsheng, que estaba detrás de él. El relámpago de 3 colores chocó con el punto de luz de tono negro, y una onda de choque extremadamente poderosa estalló repentinamente. El poder de los 2 se compensó y chocó entre sí, pero al final, no pudieron hacerle nada al otro. El relámpago negro que había sido enviado volando ya había perdido su brillo. Incluso había signos claros de corrosión en él. En ese momento, Lu Chaoxi ya no podía sentir la conexión entre él y la espada mágica. La luz negra que había sido golpeada por el profundo corte de espada del trueno celestial se había encogido mucho, pero claramente no estaba completamente destruida.
Lu Qin suspiró mientras estaba en el aire. Él ya había esperado esto. Miró a Ai Changsheng, principalmente para ver qué tan determinado estaba. Ai Changsheng no decepcionó a Lu Qin. Antes de que Wu Lei pudiera tener éxito, el cuerpo de Ai Changsheng, que estaba cubierto con una armadura de esqueleto, apareció de repente en la niebla gris y se expandió rápidamente a una altura de 100 pies. Movió las manos hacia atrás y se tocó la espalda. Luego, sacó su columna vertebral y la convirtió en una espada de látigo. Luego lo cortó hacia abajo. El demoníaco Qi, que ya había sufrido un golpe, finalmente no pudo aguantar más. Bajo la espada de Ai Changsheng, estaba completamente disperso. En la violenta explosión, el cuerpo de Ai Changsheng fue arrojado por la onda expansiva. Rodó en el aire durante mucho tiempo antes de que pudiera controlar su cuerpo. La figura de Yang Xian se reveló en el Qi demoníaco que se disipa. El ataque con la espada de Ai Changsheng había dispersado al Qi demoníaco y roto su defensa. Le había cortado la cabeza y todo el cuerpo en dos. Las dos piezas del cuerpo estaban en caída libre. Dije 4 capítulos, pero solo logré deletrear 3 capítulos. Es una bofetada en la cara. Ni siquiera podía abrir los ojos. No durmió bien cuando llegó a casa ayer, y hoy estaba desanimada. Incluso si mañana no puedo ver las 4 en punto, veré las 3 en punto. 192 Intercambio por avivamiento. Lu Qin miró a Lu Chaoxi, que estaba limpiando el campo de batalla y buscando botines de guerra. Él sonrió y asintió con alivio. Lu Qin estaba bastante satisfecho con el desempeño de su hijo en la batalla en este momento. En esta batalla, Ai Changsheng fue, por supuesto, la fuerza principal. También fue quien completó el ataque final. Estaba en la etapa intermedia de la etapa de iluminación inicial y, de hecho, era más fuerte. Anteriormente, después de que Lu Chaoxi había usado el corte profundo de la espada Eavenly Thunder, realmente no tenía ningún otro truco bajo la manga. Si Ai Changsheng no hubiera arriesgado su vida y lanzado un ataque fatal, Yang Xian realmente podría haber usado el objeto cultivo demoníaco al final. Lu Qin no sabía qué era el elemento de cultivo demoníaco, cuáles eran sus efectos o qué tan asombroso era. Pero al final, parecía que Yang Xian iba a confiar en esta cosa para cambiar las tornas. Era obvio que era un artículo que costaba mucho usar, pero el efecto era igualmente extraordinario. Si fuera a usarlo, Lu Chaoxi y el otro hombre podrían no ser capaces de manejarlo. En ese entonces, Lu Qin estaba preparado para hacer un movimiento. Usaría el talismán de espada de nivel 3. En el momento crucial, podría hacer un poco de esfuerzo. Sin embargo, después de observar la situación, estimó que las dos personas de abajo podrían lidiar con eso por sí mismas, por lo que no usó más fuerza. Entonces, Ai Changsheng realmente rompió el objeto demoníaco como esperaba. Sin embargo, la actuación de Lu Chaoxi fue notable y realizó grandes contribuciones. Sin su ayuda, era imposible obligar a Yang Xian, que tenía una ventaja obvia en el equipo, hasta el punto de tener que usar un objeto demoníaco. Lu Qin estaba más satisfecho con el territorio de 9 rayos Yang que había desarrollado Lu Chaoxi. Este movimiento fue una combinación de sus propias técnicas de talismán y las técnicas del códice de relámpagos Yang brillantes. Había creado este movimiento por su cuenta. Ser capaz de crear los propios movimientos era una señal de la madurez de un cultivador. Este fue el comienzo de la construcción de un sistema y estilo de combate que fuera adecuado para uno mismo. Los movimientos que uno creó serían naturalmente los más adecuados para uno mismo. Más importante aún, Lu Qin no interfirió con el desarrollo de Lu Chaoxi del territorio de 9 rayos Yang. Su hijo lo había creado él mismo. Esto lo hizo sentir aún más gratificado. Además de estar feliz por el crecimiento de Chaoxi, Lu Qin también consideró su misión de detener a Yang Xian, que intentaba escapar, una expedición punitiva. Evento de conquista de 3 estrellas. Bloqueo. Recompensa. 229 karma, un artículo de intercambio raro de 3 estrellas. Dejando a un lado la recompensa del karma, Lu Qin miró la nueva pestaña de intercambio. Resurrección de 3 estrellas. Fue completamente inesperado. Anuncios de Put Future. Super sorpresa. Lu Qin no esperaba que una cruzada ordinaria de 3 estrellas le diera una opción de intercambio de resurrección. La recompensa del karma en realidad era mucho más baja que la recompensa de una cruzada ordinaria de 3 estrellas. Supuso que la razón principal de esto era Ai Changsheng. De las dos personas que peleaban al mismo tiempo, Ai Changsheng no era miembro de la familia Lu. Los resultados de su batalla, naturalmente, no se contarían. De hecho, antes de esto, a Lu Qin le preocupaba si el asesinato de Yang Xian se consideraría una cruzada. Al final, todavía se contó como un sí.
Aunque las recompensas se habían reducido considerablemente, la recompensa del karma probablemente era solo de 1/3 a 1/4 de la de una cruzada ordinaria de 3 estrellas. Sin embargo, esta recompensa adicional de la rara opción de intercambio lo resucitó directamente, lo cual fue una completa sorpresa. Por el bien de esta pestaña de intercambio, no solo se reduciría la recompensa del karma, incluso si tuviera que pagar por ella, aún obtendría una ganancia. Las 6 horas de tiempo de resurrección que había obtenido de la pestaña de intercambio significaban que resucitaría por completo en estas 6 horas. Fuerza completa, sin ubicación. Lu Qin sonrió como una flor. Lu Chaoxi y Ai Changsheng, que estaban abajo, también estaban sonriendo. Cuando estaban limpiando el campo de batalla y empacando las cosas que dejó Yang Xian, encontraron muchas cosas buenas. El más valioso fue, por supuesto, Mu Shentian. Además de esta arma mágica de 4º nivel, Yang Xian tenía muchos otros artículos valiosos sobre él. Por ejemplo, el anillo que podía volver invisible su cuerpo y evitar ataques. Por ejemplo, el guante marrón que podría liberar una onda de choque y empujar al gigante de hueso. Al final, Yang Xian usó el escudo protector para bloquear el ataque. Estas fueron todas las cosas buenas. Fue una pena que el anillo que Yang Xian había usado para contrarrestar el ataque conjunto de Lu Chaoxi y Ai Changsheng antes de que escapara del hechizo de desconcierto se había roto. De lo contrario, el arma mágica que podría proteger automáticamente a su dueño también sería muy poderosa. Además, muchas piedras espirituales cayeron de la bolsa de almacenamiento que había roto violentamente. Yang Xian sabía que tenía que salir para pasar desapercibido, lo que equivalía a un exilio temporal. Para vivir una vida mejor en el futuro, había traído mucho dinero. Las 3 bolsas de almacenamiento de tamaño mediano contenían unos miles de piedras espirituales, pero eso era solo dinero de bolsillo. Lo más importante, había 3 piedras espirituales de grado medio en una pequeña bolsa de almacenamiento. 36.000 yuanes. Este Yang Xian es asquerosamente rico, dijo Lu Chaoxi. HMPH. Ai Changsheng dijo con frialdad. Sanguijuelas de la secta. Sé que estas personas que fueron a la empresa comercial Feiyun y a la empresa comercial Usen han tomado mucho dinero, pero este Yang Xian es demasiado. Anuncios de Put Future. Tal como había dicho Ai Changsheng, 36.000 piedras espirituales era un número asombroso. El patrimonio neto inicial de un cultivador de la iluminación, excluyéndose a sí mismo, se estimó en alrededor de 20.000 a 30.000 piedras espirituales solo contando las herramientas mágicas, las píldoras medicinales, los talismanes y el cambio que tenía sobre él. Sin embargo, la riqueza y el efectivo eran 2 cosas diferentes. Fue extremadamente difícil para un cultivador de iluminación inicial desembolsar 10.000 piedras espirituales en efectivo. Por lo general, tenían que vender algunas cosas antes de poder pensar en una forma de obtener esa cantidad. Por otro lado, Yang Xian tenía 36.000 yuanes en efectivo. ¿Qué tipo de concepto era este? La familia Lu actual ya era bastante poderosa. Incluso tenían la intención de volver a su edad de oro. Sin embargo, la familia Lu no podía pagar 30.000 piedras espirituales en efectivo. Además del dinero en efectivo, si se contaran los artículos extraños, las herramientas mágicas, varios elixires raros y los tesoros naturales de Yang Xian, el valor total de las cosas que tenía con él sería más de 100.000 piedras espirituales. Esto ni siquiera incluye a Mu Shentian, un arma mágica que vale al menos 50.000 piedras espirituales. Con una suma de dinero tan grande frente a ellos, Lu y Ai definitivamente tendrían otros pensamientos. Ai Changsheng hizo un gesto a Lu Chaoxi con los ojos. Lu Chaoxi estaba un poco indeciso. Lu Qin, que estaba flotando en el aire, naturalmente podía decir lo que estaban pensando los dos. Envió una transmisión de voz a Lu Chaoxi y dijo: no pierdas lo grande por lo pequeño. Lu Chaoxi reaccionó de repente. Hermano Ai, empaquemos estas cosas y traigámoslas de regreso. Después de todo, pase lo que pase, Yang Xian es de la misma secta. Si muere en nuestras manos, me temo que más tarde tendrá que visitar al piadoso sacerdote. Ai Changsheng inmediatamente se puso serio. Tienes razón, hermano Lu. Los dos no discutieron más y regresaron con el cadáver de Yang Xian y los tesoros en las bolsas de almacenamiento. Había un capítulo más antes de las 12 en punto. Podría escribir el tercer capítulo incluso sin dormir. Capítulo 193. Capítulo 192. La batalla del logro de Dao. Después de regresar a la secta Qingfen, la muerte de Yang Xian fue expuesta y toda la secta estaba alborotada. La secta Qingfen tenía reglas muy estrictas cuando se trataba de matar a sus compañeros discípulos.
Una vez descubierto, el castigo más ligero era destruir su raíz espiritual y su técnica de cultivo y expulsarlos de la secta. En casos severos, su espíritu se dispersaría directamente y ni siquiera podrían reencarnarse. Al principio, Lu Chaoxi y Ai Changsheng no tenían intención de matar a Yang Xian. En lo que estaban pensando los dos era en capturarlo vivo. Sin embargo, una vez que comenzaron a pelear, el equipo de Yang Xian era simplemente demasiado abrumador. Incluso si podían ganar, tenían que darlo todo y era difícil para ellos contenerse. Especialmente cuando Yang Xian activó el objeto cultivo demoníaco al final, hizo que la situación se convirtiera directamente en una situación de vida o muerte. En esa situación, no tuvo más remedio que matar. Sin embargo, para la secta Qingfen, había pasado mucho tiempo desde que alguien de la misma secta se había matado entre sí. Además, las personas involucradas eran todos cultivadores de la iluminación inicial. Lu Chaoxi era incluso el esposo de Li Yanling, el futuro gran anciano que estaba listo para alcanzar la etapa del núcleo dorado. Después de que los dos regresaron, se encontraron por primera vez con Ai Sande y Li Yanling. Después de discutir por un rato, entraron al salón de disciplina. Luego, todo el incidente se extendió, junto con las acciones de Yang Xian, en connivencia con los monstruos marinos, para atacar los barcos mercantes de las familias Lu y Gongsun, robar Mushentian, corrupción y túnica monástica. Dejando de lado el hecho de que estos eran hechos casi sólidos, también hubo rumores de que Yang Xian y Yun Xuan tenían una relación cercana, que no había evidencia para probar. Sin embargo, ¿por qué necesitarían pruebas para calumniar y difundir rumores? Terminaría después de que se metiera con ellos por todos lados. En cuanto a Lu Chaoxi y Ai Changsheng, no salieron después de ingresar al salón de disciplina. No estuvo preso, pero sus días fueron bastante cómodos. Sin embargo, antes de que se resolviera este asunto, los dos definitivamente no podrían correr. Mientras tanto, Lu Qing había estado corriendo por la secta Qingfen. Era un jugador que había abierto todo el mapa. ¿Cómo no iba a hacer buen uso de esta ventaja? Para ser honesto, Lu Qing no confiaba tanto en Ai Sande. Por supuesto, podían considerarse amigos, y ahora las familias Lu ya habían formado una alianza. Sin embargo, siempre sintió que su viejo amigo no era tan confiable. Si no se preocupara por todo, podría saltar a un gran pozo algún día. Cuando Ai Sande hablaba con Li Yanling, o cuando Ai Sande hablaba con sus otros discípulos, flotaba a un lado y escuchaba. Por otro lado, el oponente más importante era la facción del líder de la secta, por lo que, naturalmente, tenía que escuchar a escondidas. ¿Quién no sabía cómo usar la tormenta de escuchas? Anuncios de Put Future. Sin embargo, Lu Qing se dio cuenta de que el taoísta Compton no parecía preocuparse por el asunto cuando los espiaba. Compton pasó la mayor parte de su tiempo cultivando, y ese fue el caso de todos los cultivadores de alto nivel. Tome el propio Lu Qing, por ejemplo. Cuando todavía estaba vivo, no había necesidad de mencionarlo. Incluso cuando estaba muerto, después de que el nivel de su clan subiera a 3 estrellas y obtuviera el derecho a cultivar, básicamente pasó la mayor parte de su tiempo cultivando. Aunque era diferente de los cultivadores ordinarios, y sin importar qué tan alto fuera su cultivo, no podía salir y deambular a ciegas, como un fantasma muerto con sueños, todavía tenía la esperanza de poder resucitar algún día en el futuro. Sería demasiado vergonzoso si no fuera tan fuerte como su hijo, hija o nuera después de resucitar. Lu Qing no quería que esto se hiciera realidad. Por lo tanto, podía entender las acciones de Compton. Sin embargo, como líder de la secta Qingfen, algo grande le había sucedido a la secta. Un cultivador de la iluminación inicial había muerto, y había tantos rumores difundiéndose afuera que estaban dirigidos a la facción del líder de la secta. Pero aún así, todavía era indiferente. Lu Qing no podía entender esto del todo. Si Compton estuviera en cultivo a puerta cerrada, estaría bien. Sin embargo, el punto era que él no se estaba cultivando en reclusión. Su amado discípulo, perfeccionado Yung Xuan, había venido una vez para informarle este asunto. Solo agitó la mano y dejó que Yung Xuan lo manejara él mismo. TSK, 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 se dice que Compton es un fanático del cultivo. No es de extrañar que sea tan divertido. Su talento es regular, para poder alcanzar su nivel actual, me temo que es inseparable de su arduo cultivo. Esa cosa vieja, TSK, ya ha alcanzado la cima del reino del núcleo dorado de la 8ª etapa. Estimo que en unos pocos años, alcanzará el reino del núcleo dorado de la 9ª etapa. TSK, 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 TSK. Quizás este tipo realmente tiene la esperanza de abrirse camino hacia el reino del alma naciente. Lu Qing se sintió un poco preocupado.
Si Compton pudiera alcanzar el reino del alma naciente, sería algo grandioso para la secta Kingfen. En el pasado, la secta Kingfen también tenía cultivadores de almas nacientes. En la gran dinastía Ian, el poder de la secta Alianza estaba reprimiendo el centro de la dinastía. Incluso el trono estaba controlado por la secta Yunxiao en la provincia de Wu. Con la secta Yunxiao como líder, casi todas las sectas de toda la gran dinastía Ian habían formado una alianza de sectas suelta. La secta Kingfen solía ser la segunda al mando en la alianza de sectas, solo superada por la secta Yunxiao. Confiaron en su superior, Pei Jin, que era un cultivador del reino del alma de mediana edad. Sin embargo, la secta Kingfen actual ya estaba un poco desolada. Él era bastante fuerte. No solo tenía poder absoluto en el estado de Feiyun, sino que también tenía una fuerte influencia en el estado de Shue. Sin embargo, todavía no era comparable con el pico. Si Compton pudiera alcanzar el reino del alma naciente, la secta Kingfen realmente podría volver a su antigua gloria algún día. Sin embargo, esta era la postura de la secta. Lu Qing no era un cultivador de la secta. Él no pensaría de esta manera. Si Compton realmente se convirtiera en un cultivador de almas naciente, entonces las cosas serían demasiado difíciles. Lu Qing ya podía ver los requisitos para elevar el nivel de su clan a 5 estrellas. Anuncios de Put Future. Eran 3 en total, y cada uno era muy difícil. 1. La persona más fuerte de la familia debe estar en el reino del núcleo dorado de cuarta etapa, etapa intermedia. 2. La familia debe tener 3 cultivadores de núcleo dorado. 3. Controlar toda la provincia. Este nivel de dificultad era mucho más alto que pasar de 3 estrellas a 4 estrellas. Lu Qing ya tenía un candidato para las 2 primeras preguntas. Eran Li Yanling, Lu Chaoxi y Lu Mingchao. Los 3 tuvieron una oportunidad. Li Yanling debería poder ingresar a la etapa central dorada en unos pocos años. Mientras tuviera suficientes recursos, no sería un problema para ella llegar a la mitad de la etapa. Las situaciones de Mingchao y Chaoxi eran similares. Ambos estaban en la segunda etapa del reino de la iluminación inicial y tenían raíces espirituales dobles. Ambos tenían raíces espirituales mutadas y eran muy talentosos. Sin embargo, si quería llevarlos a la etapa principal dorada, todavía necesitaba hacer muchas cosas, hacer muchos preparativos y encontrar algunas oportunidades. Afortunadamente, ambos no fueron considerados viejos entre los cultivadores de la iluminación inicial. Todavía tenían al menos 100 años para mejorar. En circunstancias normales, si se cumplieran las 2 primeras condiciones, el clan tendría 3 cultivadores del reino del núcleo dorado. Además, Lu Qing también era muy famoso. Sería muy fácil para él controlar todo el estado de Feiyun. Sin embargo, todo esto fue bajo la premisa de que Compton no había llegado a la etapa de alma naciente. Estaba a punto de convertirse en un cultivador de almas naciente, y 4 cultivadores de núcleo dorado no serían suficientes. En ese momento, controlar todo el estado estaría atascado con Compton. Lu Qing inconscientemente sacudió su muñeca. Tenía que pensar en algo. Compton, oh Compton, no es que quiera detenerte, pero si has alcanzado la etapa de Yuan Ying, definitivamente podrás detenerme. Esta fue una batalla por el logro de Dao. Era un poco tarde, pero el segundo capítulo todavía llegó. Escribiré el próximo capítulo lo antes posible, pero no esperen, todos. Léalo mañana. 194 Irrumpiendo en la etapa central dorada. Lu Qing no deseaba que Compton alcanzara a Dao. Sin embargo, impedir que llegara a la naciente etapa del alma no era algo que pudiera hacerse en poco tiempo. Tenía que pensar en ello a largo plazo. Además, el mejor momento para atacar fue cuando se estaba preparando para abrirse camino hacia el reino del núcleo dorado de la 9ª etapa. No necesitaba pensar demasiado en eso ahora. Dado que Compton se centró en su cultivo y no se preocupó mucho por otros asuntos, Lu Qing sabía a quién debía vigilar. Yunxuan. Las pocas veces que había monitoreado las reuniones de Yunxuan con la gente del líder de la secta y la empresa comercial Usen, Lu Qing podía sentir una fuerte sensación de impotencia en él. Él era la figura representativa de la línea del líder de la secta, por lo que tenía que hablar por la línea del líder de la secta. Yang Xian era codicioso, pero su puesto en la empresa comercial Usen también había traído muchos beneficios al líder de la secta. Había muerto sin razón, y ahora los rumores volaban, apuntándolos con el dedo. Por supuesto, tenía que tomar medidas. Sin embargo, por otro lado, Aisande los estaba apoyando. La gente del clan Ai saltaba de un lado a otro, exigiendo al salón de disciplina que liberara a Lu Yai lo antes posible.
Quería que Usen Merchant House investigara a fondo y quería que él, el jefe de disciplina Hall, asumiera la responsabilidad de la mala supervisión. Estaba bajo mucha presión. Había conocido a su maestro una vez, pero su maestro le había dicho que se encargara él mismo de Wu. ¿Cómo iba a lidiar con esto? Encerró a la fuerza a Lu Chaoxi y levantó a Changsheng. Luego, instruyó a sus subordinados para que se ocuparan rápidamente de los asuntos restantes. Yun Xuan planeó primero limpiar el desorden del muerto Yang Xian y luego tratar este asunto públicamente. En ausencia de cualquier evidencia de seguimiento, la presión de su lado se reduciría. Pero, como Lu Qin lo había escuchado, ¿cómo podría dejarlo pasar? Inmediatamente enviaría una transmisión de voz para informarles. Lu Chaoxi y Ai Changsheng fueron encerrados, pero sus movimientos fueron controlados principalmente. No se les permitía salir de las cuevas designadas. Sin embargo, aún podían comunicarse con el mundo exterior, y los cultivadores de la familia Ai a menudo venían a visitarlos. El salón de disciplina todavía estaba tratando de detener esto, pero Wu Fu no pudo. Los cultivadores de la familia Ai habían sido detenidos una vez, y la segunda vez que vinieron, Li Yanlin los había guiado personalmente. Yun Xuan en realidad había estado allí en ese momento, pero dudó y no se atrevió a saltar. Anuncios de Put Future. Si los dos se enfrentaran directamente, sería difícil terminar el asunto. Solo podía dejarlos entrar. Una vez significaba 2 veces, y este asunto se consideraría resuelto. Después de eso, cada 2 días vendrían cultivadores del clan Ai. Después de que Lu Qin le dijo a Lu Chaoxi que la rama del líder de la secta iba a limpiar el desorden del muerto Yang Xian a través de la transmisión de voz, Lu Chaoxi aprovechó el momento en que los cultivadores del clan Ai llegaron para filtrar la noticia. Cuando los cultivadores del clan Ai se enteraron de este asunto, también le dieron gran importancia. Inmediatamente organizaron sus fuerzas e incluso atraparon a alguien infraganti. Oh, estaba acabado. No solo no limpió su desorden, sino que la familia Ai también obtuvo más evidencia. Entonces no sería capaz de mantenerlo. El salón de disciplina anunció por primera vez que el muerto Yang Xian sería eliminado del registro de la secta y que todo el honor de los cultivadores de la secta sería borrado. Su familia ya no recibiría una compensación a largo plazo de la secta. Después de que Yang Xian fuera condenado, Lu Chaoxi y Ai Changsheng fueron naturalmente reconocidos como personas que habían prestado un servicio meritorio. Tenían la tarea de cazar a los traidores de la secta que habían huido por miedo a sus crímenes. En cuanto al hecho de que mataron a Yang Xian, no fue un crimen. Al mismo tiempo, el Salón de la Disciplina también prometió que investigarían a fondo la empresa comercial Usen. Además, en nombre de la empresa comercial Usen, se otorgaría una suma de compensación a la familia Lu y la familia Gongsun. Esto fue lo que se anunció al mundo exterior, pero en esencia, la supuesta investigación exhaustiva significaba que la facción del líder de la secta había admitido la derrota. Definitivamente tendrían que ceder una determinada posición, o incluso muchas posiciones, para evitar este asunto. Por un lado, fue el resultado de la lucha interna en la secta. Por otro lado, tuvo que dar una explicación a la familia Gongsun y a la familia Lu. En cuanto a los que fueron eliminados, aquellos que no eran importantes y estaban cerca de Yang Xian probablemente terminarían peor. En cuanto a aquellos que eran más importantes y necesitaban protección, probablemente renunciarían a sus puestos. Los cultivadores de la familia Ai no abandonarían estas posiciones vacías. Incluso las familias Lu y Gongsun tuvieron algunas ganancias. Había 6 miembros de la familia Lu en la secta. Además de Luonen y Li Yanlin, el clan también había enviado a otros 4 niños a lo largo de los años, y su talento era promedio. Estos 4 niños definitivamente no serían de mucha utilidad ahora. En el futuro, solo podrían aumentar la influencia de la familia en la secta. Sin embargo, Luonen solo fue suficiente por el momento. Ahora era un cultivador de construcción de cimientos de segundo nivel y podría considerarse que estaba en el nivel medio de la secta. Bajo el arreglo de la familia Lu, él y su esposa Gongsun que fueron arreglados para trabajar en la empresa comercial Usen. El trabajo no estaba mal y probablemente ganarían mucho dinero en el futuro. La facción del líder de la secta había admitido completamente la derrota en este asunto. La secta tenía 2 negocios principales. La empresa comercial Flying Cloud básicamente solo hacía negocios locales, y la influencia de los dos era similar. La empresa comercial Usen originalmente estaba completamente controlada por la rama del líder de la secta, y la rama de la familia Ai tenía poco que decir. Sin embargo, después de este incidente, la influencia de la línea del líder de la secta en la empresa comercial Usen tuvo un gran declive. Anuncios de Put Future. Sin embargo, hubo una cosa que el líder de la facción rechazó.
Fue la familia Gongsun quien sugirió esto. Lo que querían decir es que ya no querían hacer negocios con Usen Merchant House. La familia Gongsun parecía estar muy enojada por este ataque. Aprovechando la situación, las familias principales de las familias Lu y Ai sugirieron que podían hacerse cargo de esta parte de la obra. No solo querían hacerse cargo del comercio con la familia Gongsun, sino que también dijeron que querían hacerse cargo de todo el comercio interestatal entre el estado de Feiyun y el estado de Shue. Las 4 sectas Yi en Usen estaban principalmente a cargo del comercio entre la secta y otros lugares. Específicamente, estaban en el norte y el sur. El negocio con el estado de Wu y el estado de Jin en el sur definitivamente sería el más grande. Sin embargo, el estado de Feiyun y el estado de Shue estaban estrechamente conectados. Aunque la escala del comercio entre los dos estados no era tan grande como la del sur, como el estado de Shue era pequeño, aún así fue un gran beneficio. Sin mencionar el linaje del maestro de secta, incluso los cultivadores del clan Ai no estaban de acuerdo. Los cultivadores de la familia Ai eran completamente diferentes a los de la familia Ai principal. Había muchos más cultivadores en el clan Ai que no tenían el apellido Ai. Sin embargo, algunas personas fueron muy insistentes en este asunto. Además, detrás de ellos se encontraba un gran dios como Ai Sande. Li Yanlin también lo apoyó. La corporación Lu era la familia de su suegro. En cuanto a la corporación Ai, su maestra tenía esta intención, así que, por supuesto, la apoyaría. En cuanto a los intereses de la secta, suspiro, ¿a quién le importa? Además, ¿no eran las familias Lu y Ai también vasallos de la secta? ¿No era lo mismo si la secta lo controlaba o dejaba que los dos lo controlaran? Sobre este asunto, las dos partes comenzaron a discutir durante mucho tiempo e incluso hubo algunos pequeños conflictos. Después de que Ai Changsheng fuera liberado de la prisión, había estado bailando alegremente. Siempre había querido arrastrar a Lu Chaoxi. Este asunto estaba relacionado con los intereses de la familia Lu. Por derecho, Lu Chaoxi debería haber estado involucrado en esto. Sin embargo, había una cosa con la que no podía distraerse. Al 8º día después de salir del salón de disciplina, Li Yanlin comenzó su cultivo a puerta cerrada. Iba a abrirse paso hasta la etapa del núcleo dorado. He terminado, buenas noches a todos. 195 Soy realmente una mala persona. Li Yanlin estaba a punto de pasar a la etapa central dorada. Se suponía que esto sería un gran evento para la secta. Hablando lógicamente, debería habérselo dicho a muchas personas y luego haberse asegurado de que se le brindara un entorno estable para cultivar y luchar por el éxito. Sin embargo, con la situación actual dentro de la secta, mantenerlo en secreto era una mejor opción. Como su esposo, Lu Chaoxi, naturalmente, tenía que hacer guardia afuera. En cuanto a Ai Sande, como su maestro, también tenía que venir. Sin embargo, después de pensarlo, decidió no hacerlo. Si hiciera un movimiento, toda la secta sabría que Li Yanlin estaba a punto de pasar a la etapa del núcleo dorado. Por supuesto, él realmente no lo ignoraría. El lugar de cultivo de Ai Sande no estaba muy lejos de la cueva de Li Yanlin. Mientras no entrara en un estado de cultivo y se concentrara en liberar su sentido divino, podría sentir la situación del lado de Li Yanlin. Por esta razón, Ai Sande incluso anunció que iba a comenzar un entrenamiento a puerta cerrada para estudiar un método de cultivo. Esta noticia incluso se filtró. De hecho, secretamente estaba liberando su sentido divino para prestar atención a la situación del lado de su discípulo. Ai Changsheng todavía estaba un poco descontento con esto. Estaban luchando por el control del comercio con el estado de Shue. ¿Por qué a Lu Chaoxi no le importó? Además, ¿por qué el antepasado de la familia se recluye? Por supuesto, nadie le explicó esto. En cuanto a Lu Qing, también estaba muy preocupado por el avance de Li Yanlin. Mientras pudiera alcanzar la etapa del núcleo dorado, la fuerza de la Alianza Tierra-Mar se volvería poderosa sin precedentes, y la línea del líder de la secta sería completamente suprimida. Antes de que Compton avanzara al naciente Sul Steioch, la línea del líder de su secta definitivamente no tendría ninguna posibilidad de cambiar las tornas. Sin embargo, Lu Qing no tenía nada que pudiera usar para ayudar. De hecho, había una opción de 4 estrellas para romper el cuello de botella en la pestaña de intercambio que tenía ahora. Sin embargo, esta opción para romper el cuello de botella era solo una ordinaria. Fue útil para los cultivadores de núcleo dorado. Podría ayudar a los cultivadores de núcleo dorado a romper sus cuellos de botella. Sin embargo, no fue de ayuda para el avance de un reino importante. No parecía posible que esta opción de canje tuviera alguna utilidad en el corto plazo. Lu Qing de repente pensó que él mismo podría usarlo.
Anuncios de Put Future. Su cultivo reciente se había estancado en la cima del reino del núcleo dorado de la sexta etapa y no podía ir más allá. Anteriormente, no sentía ningún sentido de urgencia. Con el apoyo del sistema, su velocidad de cultivo fue extremadamente rápida. Si pasara más tiempo moliendo, sería capaz de pulirlo. Si existiera tal opción de intercambio, con una pequeña mejora, podría abrirse camino de inmediato. Hablando de eso, en realidad nunca había intercambiado estas opciones de intercambio por sí mismo. No sé si puedo cambiarlo. Después de que Li Yanlin comenzó su intento de abrirse paso, Lu Qin se quedó adentro y observó por un tiempo. Después de asegurarse de que esta joven estaba en el camino correcto, salió corriendo al mundo exterior para monitorear a Yun Xuan, Compton y las otras personas importantes de la facción del líder de la secta. Tenía que asegurarse de que no vendrían a causar problemas. Incluso si supieran que Li Yanlin estaba a punto de abrirse paso, Lu Qin habría enviado un mensaje a Lu Chaoxi con anticipación y le habría pedido que se comunicara con Ai Sande para que pudieran hacer los preparativos primero. En realidad, Lu Qin también sabía que los riesgos involucrados no serían demasiado grandes. Ahora que Li Yanlin ya había formado un elixir externo, el arroz crudo ya estaba cocido. Además, la probabilidad de que formara el elixir dorado también era muy alta. No importa cuán loco estuviera Compton, no sería tan despiadado en este momento. Después de todo, eran de la misma secta. Basado en la filosofía de la secta de Compton, era bueno tener otro cultivador de núcleo dorado en la secta. Incluso si este cultivador de núcleo dorado no era el que le gustaba, era mejor que nada. En cuanto a si este nuevo cultivador de núcleo dorado iría en su contra en el futuro, probablemente ni siquiera lo pensó. Por supuesto, Lu Qin tenía que asegurarse de esto. No solo tenía que asegurarse de que Li Yanlin se opusiera a Compton en el futuro, sino que también tenía que hacer todo lo posible para empeorar la relación entre Ai Sande y Compton. Si no, ¿cómo podría el clan Lu controlar todo el estado a través de la secta Kingfen? TSK, 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 así que soy el villano detrás de todos estos planes. Soy realmente una mala persona. Los resultados de la investigación de Lu Qin fueron bastante buenos. Compton seguía siendo el mismo de antes, cultivándose en su tranquila habitación. Por otro lado, Zen Ren Yunxuan estaba peleando con Ai Changsheng en una batalla de ingenio y coraje. Incluso aprovechó esta oportunidad para atar a algunos cultivadores de la familia Ai. Ambos bandos estaban luchando tan duro que sus sesos de perro estaban a punto de estallar. No se dieron cuenta de que Li Yanlin ya había llegado a la etapa del núcleo dorado. Anuncios de Put Future. Esto fue bastante bueno. El tiempo necesario para penetrar en Jindan fue bastante largo, se necesitaron al menos 2 meses de cultivo a puerta cerrada. Por supuesto, la mayoría de los cultivadores que intentaron penetrar en Jindan no necesitaron tanto tiempo, por lo general fallaron en el primer escenario. Para llegar a la etapa central de Aurous, hubo 2 barreras principales. El primero fue comprimir todo el poder espiritual del cuerpo en el Dantian y formar un núcleo dorado. La segunda forma era convertir la energía espiritual comprimida en verdadera esencia, que luego llenaría todo el cuerpo y completaría la sublimación del poder del cultivador. La etapa del núcleo dorado fue el comienzo de la segunda etapa principal en el camino de la cultivación, que fue fundamentalmente diferente de la etapa inicial de iluminación. Antes de llegar a Jindan, sin importar si se trataba de refinación de ki, construcción de cimientos o iluminación inicial, el poder utilizado seguía siendo poder espiritual. Después de alcanzar la etapa de Jindan, el poder que un cultivador podría controlar se actualizaría del poder espiritual a la verdadera esencia. Estos eran 2 tipos diferentes de poder. La verdadera esencia estaba mucho más condensada y era de un grado más alto que el poder espiritual. La mayoría de los cultivadores en la cima del 9º nivel de la etapa de iluminación inicial fallaron en la primera etapa cuando intentaron llegar a la etapa del núcleo dorado. ¿Qué tan difícil fue comprimir todo el poder Lin en el cuerpo de uno y condensarlo en un sólido núcleo dorado del tamaño de un huevo de paloma? Si el poder espiritual en el cuerpo de uno no era lo suficientemente fuerte, o si el control del cultivador era un poco incorrecto, a menudo causaba consecuencias muy graves, que iban desde lesiones graves hasta la muerte. Uno tenía que saber que bajo las circunstancias en las que el fracaso de un gran avance tendría consecuencias muy graves, aquellos que se atrevieron a hacer un gran avance a menudo eran personas que tenían un cierto nivel de confianza en su propia fuerza y estaban más o menos seguros. Aún así, el 80% de las personas se habían caído en esta etapa, lo que demostraba lo difícil que era. Sin embargo, esto no significó que la segunda etapa fuera fácil de pasar.
Por el contrario, del 80 al 90% de los cultivadores que pasaron la primera ronda cayeron en la segunda ronda. Después de todo, la verdadera esencia de abrirse paso hasta la etapa central de Aurous era exprimir la verdadera esencia del núcleo de Aurous. Esto implicaba la sublimación de la propia fuerza, y la dificultad era aún mayor. Una vez que fallaran, todos sus esfuerzos anteriores serían en vano. El colapso del núcleo dorado tendría un impacto aún mayor en el cuerpo del cultivador y la tasa de mortalidad sería 2 o 3 veces mayor que la primera etapa. Sin embargo, una vez más, un cultivador en la cima del noveno nivel de la etapa de iluminación inicial también se consideraba bastante poderoso en el mundo del cultivo. Por ejemplo, en el estado de Feiyun, incluso podría ser considerado un señor. Por lo general, pudieron encontrar muchos tesoros naturales para ayudarlos en sus avances. 100.000 piedras espirituales podrían aumentar las posibilidades de abrirse paso y reducir los efectos secundarios del fracaso. Por lo general, un fracaso no conduciría a la muerte verdadera. En cuanto al niño con cabeza de hierro agua, que se había abierto paso sin ninguna preparación, dependería de si su cabeza era realmente lo suficientemente férrea. En cuanto al cuerpo de Li Yanling, la píldora externa que había refinado de antemano sería de gran ayuda en estas dos etapas. Habría otro capítulo más tarde, pero no esperen. Lo leeré mañana. 196 Capítulo 195, Leal. El llamado elixir externo era algo que se refinaba a partir del elixir dorado de los demás. El núcleo demoníaco de una bestia demoníaca de cuarto orden fue la peor opción, mientras que el núcleo dorado de otros cultivadores de núcleo dorado fue mejor. Pero no importa cuál fuera, todos eran extremadamente raros. Cada núcleo dorado representaba la muerte de un Big Shot del mismo nivel. ¿Cuántos cultivadores de núcleo dorado había? Por ejemplo, el estado de Feiyun era un pequeño pedazo de tierra, y la muerte de cualquiera sería un evento importante que sacudiría a todo el estado. Incluso si se tratara de una bestia demoníaca de nivel 4, no había nadie en el estado de Feiyun. Si quería encontrar uno, tendría que ir al bosque árido del norte. Cada uno de ellos era un gran rey demonio que controlaba toda una región. La secta Kingfen tendría que hacer todo lo posible para matar a cada uno de ellos. Además, matar a uno de ellos equivalía a hurgar en un nido de avispas. Los reyes demonio del bosque del desierto del norte no se sentarían y verían cómo mataban a sus camaradas. Fue extremadamente difícil para los cultivadores obtener un núcleo dorado para hacer un gran avance. Incluso Lukin no recibió ese trato en el pasado. Li Yanling tuvo mucha suerte. Con el elixir externo en la mano, los dos problemas principales de atravesar el reino del núcleo dorado se aliviarían en más de la mitad. Después de muchos años de refinar el elixir externo, ya se había fusionado muy bien con la propia fuerza de Li Yanling. Después de tomarlo y colocarlo en su dantian, tendría un núcleo dorado. No necesitaba preocuparse demasiado por comprimir su poder espiritual en una píldora. Solo necesitaba guiar gradualmente su propio poder espiritual hacia este núcleo dorado ya hecho. Lukin observó cómo Li Yanling completaba este paso en aproximadamente medio mes. Después de eso, la segunda parte fue extraer la verdadera esencia del núcleo dorado. Este elixir externo también podría ser de gran ayuda. El elixir externo en sí contenía esencia verdadera. Con esta parte de la verdadera esencia como semilla, no había necesidad de comenzar desde cero para transformar la verdadera esencia nuevamente, y la dificultad se redujo repentinamente. Por supuesto, todavía había dificultades. Esta vez, se podría considerar que Li Yanling cortó todos los medios de retirada. Anuncios de Put Future. Los materiales que había preparado para su avance valían más de 120.000 piedras espirituales. Li Yanling solo tenía alrededor de 30.000 yuanes. En realidad, era un poco pobre. La última vez que intentó abrirse paso hasta la etapa principal dorada, gastó mucho dinero y casi se quedó sin nada. Después de que su avance falló, pasó 10 años recuperándose de sus heridas y no tenía forma de ganar dinero. No mucho después, recibió el elixir externo y comenzó a refinarlo, preparándose para su segundo avance. Durante este proceso, realmente no tuvo tiempo de ganar dinero. Incluso estos 30.000 yuanes eran la suma de dinero que había obtenido vendiendo muchos artefactos mágicos y tesoros celestiales. Los 30.000 restantes fueron prestados por algunos condiscípulos y tendrían que ser devueltos en el futuro. Su maestra, Aisande, le había dado 30.000 piedras espirituales. Inicialmente, había dicho que era un préstamo. Pero más tarde, el clan Lu, como la familia de su esposo, también sacó 30.000 piedras espirituales y dijo que no había necesidad de devolverlas. Aisande solo pudo pellizcar su nariz y decir que no había necesidad de devolverlo.
Según la preparación de los cultivadores en la cima del 9º nivel de la etapa de iluminación inicial, estas piedras espirituales se dividirían en dos usos. El primero fue comprar todo tipo de materiales celestiales y tesoros terrenales que pudieran ayudar a uno a abrirse paso. Había muchos tipos y muchos de ellos, pero los precios en general no eran tan altos. El otro era comprar todo tipo de píldoras medicinales protectoras y tesoros como respaldo para que no perdieran la vida o les cortaran el futuro si fallaban. La proporción de estos dos elementos en realidad era diferente para cada cultivador. Aquellos que no tenían mucha confianza y solo estaban apostando, invertirían más en este último. Los cabezas de hierro invertirían mucho en los primeros y, a menudo, terminaron en un estado miserable. La última vez que se abrió paso, Li Yanlin había elegido un método constante, que era una división de 50 a 50. Pero esta vez, con la ayuda del elixir externo, y tras fallar una vez, su actitud fue mucho más decidida. Casi todas sus inversiones estaban en este último. Incluso había considerado que con la ayuda del elixir externo, no sería difícil para ella pasar la primera etapa. Por lo tanto, la mayor parte de sus recursos se utilizaron en la segunda etapa. Las píldoras y los tesoros que compró eran en su mayoría cosas que podrían ayudarla a transformar mejor el poder espiritual en la verdadera esencia. Su inversión en esta área había valido la pena. Cuando estaba transformando su verdadera esencia, había tomado algunas pastillas medicinales y el efecto fue muy bueno. Algunos tesoros celestiales especiales también fueron de gran ayuda. Lu Qin había venido a visitar a Li Yanlin varias veces y siempre encontraba su progreso muy gratificante. De acuerdo con esta tendencia, no tendría ningún problema para llegar a la etapa central dorada. Entonces está arreglado. Medio mes después, antes de que el núcleo dorado de Li Yanlin pudiera abrirse paso, algo sucedió afuera. Anuncios de Put Future. Ai Changsheng siempre había estado tratando de hacerse con el control del comercio entre las fuerzas marítimas y terrestres. Si esto pudiera lograrse, los recursos y beneficios que la familia Lu podría obtener serían mucho menores que los de su familia Ai. El campamento base del clan Ai estaba en el condado de Dongbei, y eran los tiranos locales. Sin embargo, ya sea que tomaran la ruta comercial desde la tierra hasta Jinan o desde el mar hasta el condado de Liao, no podían pasar por alto el condado de Dongbei. Esta fue también la razón por la que Ai Changsheng había estado saltando tan felizmente y por la que Ai Sande lo había estado apoyando desde atrás. Sin embargo, sus acciones hicieron que muchas personas se sintieran infelices, incluso algunos de los cultivadores del clan Ai. El lado de Liang fue uno de ellos. El cultivador de construcción de cimientos de 9º nivel, Liang Dade, era el hermano menor de Ai Changsheng. Aunque su apellido no era Ai, todavía era un cultivador del clan Ai. Tenía casi 170 años este año, y no quedaba mucho tiempo antes del final de su vida como cultivador de la construcción de cimientos. Además, la velocidad del progreso de su cultivo fue regular, y temía no tener la oportunidad de abrirse paso por el resto de su vida. Después de la muerte de Yang Xian, el puesto de presidente de la casa mercantil de Usen quedó vacante. Originalmente había estado en los niveles medio y superior de la empresa comercial Usen. Después de la purga de la empresa comercial Usen, él, como miembro de la familia Ai, había sido reemplazado temporalmente como presidente interino. La intención original de Ai Changsheng era que su hermano menor, que estaba más familiarizado con el trabajo de la empresa comercial, hiciera un buen trabajo y primero controlara la empresa comercial como una transición, para que fuera conveniente para otros cultivadores de la familia Ai. Para hacerse cargo en el futuro. Sin embargo, hace solo 2 días, Liang Shide se comunicó públicamente con muchas personas y expresó públicamente su descontento en una reunión interna de la empresa comercial Usen. El hermano mayor Changsheng es realmente demasiado. ¿Quién no podría decir que no estaba haciendo esto por la secta, sino por el beneficio de su familia Ai? Matar a Yang Xian antes para deshacerse de la escoria en la secta fue realmente bueno, pero tomar la ruta comercial original de la secta hacia la familia Ai fue simplemente un sueño. Este asunto era absolutamente inviable. Si la compañía comercial Usen realmente renunciara a esta ruta comercial, serían los pecadores de la secta. Como presidente de la asociación empresarial, me opongo enérgicamente a abandonar la ruta comercial. Lu Qin no estaba presente en ese momento. Sin embargo, cuando se enteró de esto más tarde, su primera reacción fue que este tipo había sido sobornado por el líder de la secta. Sin embargo, después de monitorearlo personalmente durante unos días, se dio cuenta de que Jing Ying parecía haber juzgado a un caballero con su propia medida. Este tipo Jing Luo realmente parece ser un miembro leal de la secta.
Realmente no quiere que los negocios de la secta se dividan en familias subsidiarias. Yingluo, incluso si se trata de la familia del Gran Maestro, no está permitido. Lucky no tendría ningún prejuicio contra esas personas. La lealtad siempre fue una buena cualidad. Sin embargo, en términos de posición, Liang Dade podría considerarse un enemigo.